Un grito agudo dividió el aire, una lamentación de sirena que se desgarra por el pasillo frío y metálico como vidrio roto. Fue el tipo de sonido que envió una sacudida de adrenalina a sus venas, haciéndote congelar instintivamente en su lugar, incluso si no sabías lo que iba a venir después. La mano de Willy se masturbó, dejando caer su destornillador. Se rompió contra el revestimiento de la cubierta, eco en el espacio vacío antes de rodar debajo de la consola blanqueada de calor. Maldito bajo su aliento, una oleada familiar de irritación que se lavaba sobre él. El aire frío del sistema de subnivel 9 de la estación se mordió en su piel, y su aliento se hinchó en las nubes mientras se agachó para recuperar la herramienta. Sus dedos estaban rígidos del frío, y sus manos dolían al abrir el panel. Dentro, el cableado se desgastó y se gastó, se comió por años de corrosión y descuido. Se suponía que era una tarea simple, arreglar la red térmica, pero eso fue antes de ver el estado del equipo. Las herramientas eran escasas aquí abajo. Todos ellos fueron acaparados por los altos, aquellos que tenían botas limpias, manos limpias, y vivían en los niveles superiores de la estación, donde todo brillaba con luz solar sintética. Aquí abajo, bajo el acero pulido y superficies prístinas, la gente se pudrió en la oscuridad, rodeada de tecnología olvidada y el zumbido constante de maquinaria rota. Sus ojos se pusieron en las luces parpadeantes. ¿Otro fallo de sistemas? ¿O otra advertencia? No podía decirlo más. Todo aquí se desbordó, y estaba demasiado cansado para cuidar de lo que era. Con un gruñido, se levantó, sacudiendo la mano. Sus dedos palpitaban con un dolor aburrido mientras se alejaba del cableado expuesto, su mirada se desplazaba hacia el eje de ventilación de arriba. Sabía que era una esperanza inútil, pero deseaba, solo por un momento, que el aire caliente llegara hasta donde estaba. Pero no. Los ricos vivían allí. Los que nunca tuvieron que preocuparse por la temperatura de sumergirse a niveles sub-cero, los que llegaron a caminar con ropa limpia y dormir en sábanas limpias. Mientras tanto, aquí en los niveles inferiores de la Post 87, estaban rodeados de frío, óxido y el más leve sentido de decadencia que parecía establecerse en cada rincón del lugar. La voz apenas era un susurro, y sin embargo, llevó a través del zumbido de la maquinaria, arrastrándose a través de los conductos de respiración y los pasillos fríos y vacíos. El corazón de Willy se saltó un latido. Dejó de caminar, sus botas no hacían ruido en el suelo cubierto de heladas. El pasillo de adelante se abrió en una bahía de carga, un espacio iluminado por luces parpadeantes que arrojaban sombras extrañas y alargadas a través de la habitación. Una pequeña multitud se había reunido, pero no era la clase de multitud que esperabas en un lugar como este. La gente se paró en grumos, envueltos en abrigos gruesos y cascos, medio curiosos, medio indiferentes. No se acercaron al niño. Nadie se movió para ayudar. Simplemente observaron. La mirada de Willy se rompió hacia la chica. Era pequeña, no mayor de 6 o 7 años, su rostro pálido y dibujado, ojos anchos de desesperación. Se quedó descalzo en el suelo con hielo, sus manos temblando mientras se agarró a una mujer colapsó frente a ella. La mujer, su madre, estaba convulsionando, su cuerpo se estremeció con violentos temblores que sacudían sus extremidades y le hacían girar y masturbar de forma innata. Era una violeta profunda en color, una sombra extraña y antinatural que parecía brillar en la mitad de la luz. Nieve y hollín se aferraron a su piel, y su largo cabello verde se enredó a través de su cara, sus hombros. La voz del niño tembló de nuevo, más tranquila esta vez. Por favor, arréglala. El estómago de Willy se apretó. Sin una palabra, se arrodilló, sus botas silbando suavemente mientras tocaban el suelo cubierto de heladas. La chica se parpadeó, tirándose de un lado instintivamente, como si esperase ser golpeada. Sus manos estaban rotas y cortadas del frío, y Willy podía ver las profundas líneas de agotamiento grabadas en su cara. Se acercó con cautela, no queriendo asustarla más. No voy a hacerte daño, dijo, su voz baja y tranquila, pero la chica no contestó. En cambio, ella simplemente apretó su agarre sobre su madre. No está enferma, dijo la chica suavemente, su voz ronca y apretada con el peso de demasiadas cosas no habladas. Ella estaba en el laboratorio, y ellos la hicieron así. La palabra laboratorio golpeó a Willy como un golpe en el pecho. No pidió aclaraciones. Él sabía mejor. Él había visto esto antes, en personas que habían sido manipuladas y alteradas de maneras que no dejaban cicatrices visibles, solo la destrucción silenciosa de la mente y el cuerpo. El aliento de la mujer vino en ráfagas agudas y superficiales, su piel se extendió sobre sus huesos.
Estaba desnutrida, y sus manos se pusieron nerviosas con un patrón que no era aleatorio, sino algo más siniestro. Un bucle de trauma, quizás. O peor. Willy maldijo bajo su aliento y se levantó. Vamos, dijo suavemente. Tengo calor. Ambos necesitan bajarse de este piso. La chica parpadeó con él, sus ojos anchos y temerosos nunca dejando su cara. ¿Cómo te llamas? Willy preguntó. Nia, susurró. Muy bien, Nia. Soy Willy, dijo, tratando de ofrecerle una pequeña y tranquilizadora sonrisa. No parecía tener ningún efecto, pero tampoco se estremeció. Ella solo lo miró, silencioso y esperando. Willy cuidadosamente alcanzó y levantó a la mujer, su cuerpo cojeando en sus brazos. Era más ligera de lo que debió haber sido, tan ligera que se sentía como si se rompiera si no fuera cuidadoso. No se resistió, ni siquiera se revolvió, excepto por los temblores que aún se arrastraron su cuerpo. Nia le agarró la pierna, su agarre apretada, sus dedos pequeños cavando en sus pantalones como si tuviera miedo de que pudiera irse. No se detendrá, dijo otra vez, las palabras se rompen en la garganta. Nunca. El pecho de Willy se apretaba. Miró hacia abajo a la chica, algo dentro de él revolcándose. Solía pensar lo mismo de sí mismo. Que nunca se detendría. Que nunca escaparía del peso de su pasado. Pero ahora, viendo la desesperación en los ojos de Nia, sabía que no había manera de que pudiera alejarse de esto. Otra vez no. Solía pensar lo mismo, dijo silenciosamente, casi a sí mismo. Sobre mí. Con Nia siguiendo cerca, se abrieron paso a través del laberinto de pasillos traseros, por túneles con óxido y escaleras de mantenimiento. Cada paso se sentía pesado, pero no podía parar. Ahora no. No cuando un niño dependía de él. Finalmente, llegaron a su habitación, una celda de carga convertida, apenas lo suficientemente grande para una cama, pero caliente. Puso a la mujer cuidadosamente en su cuna, cuidando de no hacerla demasiado. Los temblores se habían aliviado un poco, pero aún estaban allí, profundos e involuntarios, como un eco de algo atrapado dentro de ella. La envolvió en mantas térmicas y puso una bobina de calefacción a sus pies, encendiendo la lámpara de calor sobre la cabeza. La habitación se coló con el sonido de la energía que se estaba pateando, un zumbido bajo y constante que se sentía casi reconfortante después del frío agudo de la estación. Nia se paró junto al lado de su madre, observando atentamente, sus pequeñas manos agarrando el borde de la cuna. Willy le entregó una barra de racionamiento y una taza de caldo proteínico, algo de su alijo de emergencia. Se los tomó sin decir palabra, sus dedos temblando mientras comía unas pequeñas picaduras. La mujer, la madre de Nia, no reaccionó. Sus ojos estaban a medio tapada, su respiración superficial, pero al menos su cuerpo había dejado de temblar tan violentamente. Una pequeña victoria, pensó Willy. Pero era solo eso, pequeño. Nia se sentó con piernas cruzadas junto a su madre, sosteniendo la mano firmemente, su otra mano metida debajo de su propia barbilla, como si se protegiera de la dura realidad de la situación. La quietud en la habitación era casi asfixiante, pero Willy no podía traerse a romperla. No había nada que decir, ni palabras que pudieran arreglar lo que se había roto. Así que simplemente miró. Hace semanas que no dice nada, Nia murmuró suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Dejó de hablar después de las luces azules. Willy miró hacia abajo en el hombro de la mujer, donde un pequeño implante de metal parpadeó poco bajo su clavícula. Apenas era visible, pero podía verlo claramente ahora, la luz débil de ella parpadeando una vez, y luego oscureciendo. ¿Qué le hicieron?, preguntó tranquilamente, aunque ya sabía la respuesta. No lo sé, contestó Nia, su voz se quebraba. Ella solo tiembla ahora. Y ella está fría incluso cuando hace calor. Ella no me recuerda a veces. Willy no sabía cómo responder. Quería decir algo para consolarla, pero la verdad era que no sabía cómo arreglar esto. Todo lo que podía hacer era estar allí, quedarse con ella, cuidarlos hasta que lo descubriera. Hasta que algo cambió. La noche se puso, la celda de calor zumbando suavemente en el fondo, llenando la pequeña habitación con calor que gradualmente se filtró en sus huesos. Nia se había enrollado junto a su madre, medio debajo de la manta, sus dedos se enredaron con el largo pelo verde de su madre. No se había movido mucho. Ella ni siquiera parecía respirar a veces, como si el más mínimo cambio pudiera causar que todo se derrumbe. Willy ajustó el panel de malla en la pared, asegurándose de que el sistema de calefacción todavía estaba en espera. Podía sentir el drenaje de energía en sus huesos,
pero no le importaba. Ahora no. Solo necesitaba mantenerlos calientes. Manténlos a salvo. Manténlos vivos. Los temblores no se habían detenido completamente, pero al menos se habían ablandado. Eso fue algo. Willy se inclinó contra la pared de metal fría, cerrando los ojos, dejando que el calor del calentador sangrara en sus músculos cansados. No se suponía que se involucrara. No después del accidente, el tribunal, el silencio. Pero cuando Nia le susurró, su voz apenas audible, cruda por llorar, por favor arregla a mi madre, sabía que no había vuelta atrás. Porque una vez, alguien lo había mirado de la misma manera, y se había ido. No lo volvería a hacer. Esta vez no. Otra vez no quedaba quieto, excepto por el más leve cambio como el calor envuelto a su alrededor como un capullo frágil. Willy dudó, viéndola de cerca, como si esperara algún signo, un cambio, un aliento fuera de lugar, cualquier cosa que pudiera traicionar la extensión de la fragmentación de su mente. Pero por ahora, solo había la quietud, la silenciosa que llenaba la habitación, creciendo más grueso con cada segundo que pasa. No pudo evitar preguntarse qué estaba pasando dentro de su cabeza, o si aún estaba allí en absoluto. Cuando el programa se le había administrado, se suponía que era una forma de terapia. Le dijeron a Nia que todo era parte de un proceso de curación, que las luces, las inyecciones y los cables traerían a su madre de vuelta del borde, del trauma de los campos, de los soldados que la habían despojado de tanto. Dijeron que la mejoraría, la voz de Nia había sido poco más que un susurro ronco cuando lo explicó. Nos dijeron que tenía suerte. Pero no había nada de suerte en eso. Nada en la forma en que la piel de Sella se quemó con el frío, nada en el twitch mecánico que se había apoderado de su cuerpo. Las luces nunca habían ayudado, solo la habían quitado más lejos de sí misma, de ellos. Cada vez que Nia intentaba sacarla, cada vez que se había tirado de las cerraduras y esperaba romper, los drones de seguridad la interceptaron, amenazando con la borración de todo, de la mujer que conocía, de los recuerdos que aún tenía cerca. Querían ver lo que pasaría, le había dicho Nia. No les importaba arreglarla. Solo querían mirar. Willy sabía exactamente lo que eso significaba. Lo había visto durante la guerra, el tipo de experimentos que despojaron a la gente a la nada. Había volado las naves de suministro que mantenían las luces encendidas para esos terribles programas, y había hecho la vista gorda al sufrimiento que persistía bajo esas paredes de acero. Había sido un soldado, una herramienta para un sistema que hizo lo mejor que hizo, hacer desaparecer a la gente. Y ahora, aquí, en esta esquina rota de un puesto de avanzada olvidado, los ecos de esa crueldad se reflejaron en la frágil mujer que yacía sobre el catre, el niño a su lado, y las preguntas que robé en las entrañas de Willy como el óxido. Pero había tomado una decisión, una tranquila que vivía debajo de sus costillas. No iba a irse. Esta vez no. Mantuvo su enfoque en Sella, en el leve ascenso y caída de su pecho. Por un momento, el aire parecía establecerse en algo cercano a la paz, aunque era una paz frágil, como el equilibrio entre la vida y la muerte colgado de un hilo. La habitación estaba tranquila ahora, salvo por el débil sonido de la respiración de Nia, su pequeño cuerpo se acurrucó contra el lado de su madre. El frío aún se aferraba a los bordes de la habitación, pero al menos aquí, donde el calor de la célula de calor se agrupaba alrededor de ellos, había seguridad, aunque solo fuera por la noche. Willy se paró junto a la puerta, observando, su mente a la deriva del suave resplandor ámbar de la lámpara de calor. Sus músculos dolían, sus articulaciones rígidas por las largas horas de espera, pero no se movió. Había algo sagrado en la quietud, en la calma que los rodeaba, en las pequeñas victorias que ya habían tenido lugar. Los temblores de Sella casi se habían detenido completamente. Casi. No quería romperlo. No quería molestar la pequeña serenidad que habían logrado tallar de este naufragio. Aún no. La baja campana del panel de la pared zumbaba, un suave recordatorio de que la vida fuera de ella continuaba, que el mundo más allá de este santuario improvisado seguía girando. Barrera de seguridad externa. Probablemente solo la patrulla rutinaria, un dron pasando por los pasillos. Willy se quedó inmóvil por unos pocos latidos, sus ojos agudos, alerta. No iba a dejar que nada interrumpiera este breve momento de calma. Estaban a salvo, por ahora. Se movió cuidadosamente a través de la habitación, el débil silencio de la unidad de agua llenando el silencio mientras llenaba una taza de lata. La amargura tibia de la agua reciclada se rasgó en la parte posterior de su garganta, pero él la bebió de todos modos, saboreando el pequeño consuelo que le dio. No había lujos aquí, no había suministros frescos ni sábanas limpias.
Solo el zumbido constante de la maquinaria y el silencio que perduraba, grueso con cosas no habladas. A mitad de camino, se volvió a mirar hacia atrás en la cuna, y fue cuando se congeló. Los ojos de Sella estaban abiertos. No fue la mirada frenética y salvaje de alguien perdido en las agonías de dolor o locura. No fue la mirada distante y vacía de alguien atrapado en un bucle, desconectado del mundo que los rodea. No. Esto fue diferente. Esta era la mirada de alguien que, por primera vez en lo que se sentía como una eternidad, presente. Sus ojos no eran anchos con el pánico. Estaban firmes, fijos en él. Observando. Willy bajó la taza lentamente, el peso del momento presionando alrededor de él. Su corazón se saltó un latido, pero se mantuvo firme. Oye, dijo suavemente, sin querer asustarla, sin querer romper el frágil hilo de la conexión entre ellos. Pero no hubo respuesta. Solo la quietud en su mirada. Estás a salvo, dijo, su voz apenas por encima de un susurro, como si hablar demasiado alto podría destrozar algo delicado. Estás caliente. Eso es todo lo que tienes que hacer ahora mismo. Aún nada. Sin palabras. No hay reacción. Solo sus ojos, fijados en él, rastreando cada movimiento mientras se agachó a 1 metro de la cuna. Era como si lo viera por primera vez en años, no como una máquina, no como resultado de algún experimento clínico, sino como persona. Su respiración no había aumentado. Sus músculos no se aprovecharon. Sus dedos se abrieron ligeramente, la más barata pista de movimiento, como si su cuerpo todavía procesaba el calor. Willy se quedó agachado, esperando. No había manera de saber lo que significaba este momento, lo que lo había desencadenado, pero no lo necesitaba. Todo lo que podía hacer era quedarse con ella, quedarse en el momento y esperar que fuera suficiente. Miró a Nya, que se quedó dormido al lado de su madre. Su mano todavía descansaba suavemente sobre la de Sella, un protector tranquilo en el resplandor suave de la célula de calor. El agotamiento del día finalmente se había alcanzado a la niña, y dormía profundamente ahora. Su pequeño cuerpo se acurrucó de una manera que se sentía como el último vestigio de la infancia en un mundo que no le ofrecía mucho espacio. Willy respiró lentamente y constante, su mirada se desvaneció de Sella al niño y volvió a volver. En el silencio, en el calor caluroso de la habitación, algo había cambiado. Algo había cambiado en Sella, aunque fuera solo por un momento. Y por ese momento, al menos, se sintió como una victoria. Se paró lentamente, cuidado de no perturbar el frágil equilibrio que habían encontrado. Sacó la segunda manta de la silla y la cubrió suavemente sobre Nya y su madre, metiéndolas con un toque suave y casi reverente. Sella no reaccionó, pero sus temblores se habían aliviado, aunque solo un poco. Su cuerpo estaba escuchando ahora, escuchando el calor, escuchando por seguridad, escuchando algo familiar. Willy se alejó tranquilamente y se cayó en la silla junto a la puerta, el frío que aún se aferraba a los bordes de la habitación pero se ablandaba por el calor que habían creado aquí, en esta pequeña esquina del puesto de avanzada. La célula de calor se colgó constantemente en el fondo, su suave pulso el único sonido en la habitación. Por primera vez desde el accidente, desde el tribunal, puesto que todo lo que había enterrado debajo de los restos de su propia culpa y silencio, Willy no sintió el impulso de desaparecer. Esta noche no. Esta noche no. Nya no lo presionó más. Simplemente asintió, su expresión una mezcla de comprensión y curiosidad tranquila, como un niño que intentaba unir un rompecabezas que era demasiado complicado para su edad pero que no obstante decidió. Willy podía sentir el peso de su mirada, agudo pero no se hablaba, pero no podía decirse más. Aún no. Quizás nunca. En cambio, se agachó a su lado otra vez, sus dedos apretados alrededor de la cantina como si el acero frío pudiera anclarlo a algo sólido, algo real. El silencio se extendía entre ellos, pero no era un silencio vacío. Estaba lleno de pequeños movimientos, Nya masticando lentamente su comida, los débiles temblores de Sila, el bajo zumbido de la célula de calor, y el raspado ocasional de los guantes agotados de Willy mientras cambiaba la herramienta de soldadura en sus manos. Sila seguía descansando, su aliento superficial pero estable. Los pequeños parpadeos de movimiento, sus dedos rizando, sus labios se mueven tan ligeramente, le dijeron que ella todavía estaba allí, en algún lugar dentro de ese cuerpo fracturado, tratando de volver. El calor estaba ayudando, poco a poco, pero tomaría tiempo. Nada de esto iba a ser rápido. Willy lo sabía mejor que nadie. Pero por primera vez, parecía que había una oportunidad. Y tal vez, eso fue suficiente por ahora. Nya terminó su comida rápidamente,
Su apetito no por hambre sino por otra cosa que no estaba dispuesta a voz todavía, pero algo que él podía sentir de todos modos. Cuando terminó, puso el tazón vacío cuidadosamente a su lado y miró a Willy otra vez, su mirada suave pero estable. ¿Te quedarás?, preguntó, la pregunta tan simple, pero el peso de ella casi le quitó el viento. Podría haber dicho algo flippant, algo para cepillarlo. Podría haber mentido, decirle que no estaba seguro, que estaba de paso. Pero no lo hizo. Esta vez no. Sí, dijo, su voz baja pero estable. Me quedaré. Ella asintió, como si la respuesta fuera suficiente para ella. No fue una expresión de alivio, pero tampoco fue incertidumbre. Era solo aceptación. Y por una vez, eso se sintió como algo que podía dar. Miró hacia atrás a Sila, viéndola atentamente. Sus dedos seguían temblando, el ritmo de su respiración lenta pero ininterrumpida. No estaba seguro de si ella sabía dónde estaba, o incluso si ella los reconoció. Pero había algo en sus movimientos, algo en la forma en que su cuerpo respondía al calor, que le dijo que no se había ido. Aún no. ¿Se acordará? Nia preguntó suavemente, como si el pensamiento hubiera estado pesando en su mente durante algún tiempo. Willy no tenía una respuesta fácil. No tenía forma de saber, no tenía certeza de que la mujer que había sido volvería. Pero pudo ver el cambio más pequeño en la cara de Sila, mientras el calor se filtró, como su cuerpo se suavizó en lugar de endurecirse. Quería creerlo. Quería creer que ella podía volver, aunque no fuera la misma persona. Que la mujer que se había reído, que había amado, estaba todavía allí en algún lugar debajo del frío, debajo de las máquinas. No lo sé, dijo en silencio, voz apenas por encima de un susurro. Pero creo que hay una oportunidad. Las palabras se sentían frágiles, como si pudieran romper en cualquier momento, pero eran la verdad. Y por una vez, me pareció lo correcto. Nia no respondió enseguida. Se sentó allí, sus manos aún descansando sobre la de su madre, su mirada distante, como si estuviera viendo algo más en la habitación, un lugar, un recuerdo, quizás un futuro a quien se aferraba. Después de un largo momento, volvió los ojos hacia él. ¿Crees que las luces se detendrán?, preguntó, su voz más pequeña ahora, teñida de incertidumbre. ¿Crees que ella será capaz de sentirse segura otra vez? La pregunta era simple pero pesada, una pregunta que no podía responder con certeza. Miró a Sila, y luego a Nia. Podía sentir el peso de la responsabilidad que le estaba asentando, la pequeña esperanza que había comenzado a florecer entre ellos. No estaba seguro de lo que pasaría, si el calor y la comida y la presencia constante serían suficientes. Pero él sabía esto, no iba a dejar que terminara con solo las máquinas. No iba a dejar que su madre se escape de nuevo, no mientras él estaba aquí. Creo, dijo. Después de una pausa, su voz firme, lo averiguaremos juntos. Nia no dijo nada, pero la mirada que le dio fue suficiente. Era una confianza tranquila, no hablada y cruda, y se estableció entre ellos como una promesa compartida. Fuera del módulo, el frío de la colonia minera se extendía, indiferente e infinita. Pero dentro, en esta pequeña esquina del mundo, el calor había comenzado a volver a entrar. El tipo de calor que no solo proviene de la célula de calor o de la comida, sino del espacio que estaban creando juntos, un espacio donde, por una vez, se sintió como tal vez, solo tal vez, podrían sanar. El corazón de Willy se aceleró al lado de Sila, su mente corre con el repentino cambio en la atmósfera. El golpe se había sentido demasiado deliberado, demasiado calculado como para ser un simple control de mantenimiento. Y el mensaje rascado en el conducto de mantenimiento era un recordatorio frío de que la gente todavía los estaba buscando. «Quédate aquí», susurró, su voz firme pero suave, al colocar una mano sobre el hombro de Nia, un mando silencioso mezclado con una promesa de protegerlos. El frío temor que se había sentado en su pecho era algo que no había sentido en mucho tiempo, un sentimiento que creía que había enterrado cuando había dejado ir al viejo mundo. Pero ya estaba de vuelta, arañándole. Nia no le interrogó, sus ojos bien anchos con comprensión. Ella asintió una vez, apretada, y luego volvió su atención a su madre. Su pequeña mano se apoderó de Sila, vacilante pero decidida, como si pudiera querer que se despertara, para volver, para ayudarlos. Willy cruzó la habitación con escalones tranquilos, sus botas no hacían sonido en el suelo de metal frío. Su herramienta de pulso estaba escondida bajo el banco de trabajo, sin arma, solo un cortador de pulsos, diseñado para quemaduras pequeñas y precisas. No es ideal para una pelea,
pero si llegara a ella, tendría que hacerlo. Mantuvo sus movimientos lentos y controlados mientras revisaba. El espectador externó de nuevo, sus ojos escaneando el pasillo vacío. Todo parecía tranquilo, pero el silencio se sentía como una advertencia, algo no muy bien. Se movió hacia el conducto de mantenimiento, despegando la tapa, y sus ojos permanecieron en el mensaje por un momento. Las líneas Jagged eran lo suficientemente claras, la están buscando. El pensamiento se estremeció en su mente. ¿Quién la buscaba? ¿Fueron las autoridades? ¿Era alguien del laboratorio? El mensaje rascado en la ventilación no fue un accidente, fue demasiado deliberado, demasiado íntimo en su diseño. Alguien que conocía el diseño de este lugar, alguien que tenía acceso a sus trabajos internos. Y eso lo hizo aún más peligroso. Se quedó en silencio, escuchando. Los golpes se habían detenido, pero el frío sentido de la inquietud no lo había hecho. No sabía cuánto tiempo tenían, pero no tardaría mucho. Necesitaba decidir, quedarse aquí, esperar a que quien estuviera allí fuera se mostrara, o arriesgarse y enfrentarlos antes de que encontraran a Nia y Sila. Miró hacia atrás sobre su hombro, sus ojos se pusieron en marcha hacia Nia y Sila. La habitación estaba todavía, el zumbido del calentador una presencia constante y reconfortante, pero no podía ahogar la tensión que había llenado el aire. La amenaza que había salido se sentía como una grieta en la frágil barrera que había comenzado a formarse entre ellos y el mundo que habían dejado atrás. Willy exhaló lentamente, una decisión que ya se está formando. No había manera de que pudiera dejarlos en paz, no ahora, no después de todo lo que habían pasado. No después de que lo prometiera. Se volvió a Nia. Mantente escondida, dijo, su voz apretada con urgencia, aunque no quería alarmarla más de lo que ya estaba. Cierra la puerta si puedes. No dejes que nadie entre a menos que escuches mi voz. Los ojos de Nia cerraron con los suyos. Había miedo en ellos, pero también algo más, algo feroz, algo que hizo pausa a Willy. Por un breve momento, no era solo una niña atrapada en una pesadilla. Era una sobreviviente, como él. Su mirada se volvió a Sila y volvió a él, y Willy casi podía oír sus pensamientos. No iba a sentarse y esperar. Pero tuvo que hacerla entender, tenía que mantenerlos a salvo. Prométeme, Nia. Quédate con ella, añadió, las palabras que vienen ahora más urgentemente. Lo haré, susurró, su voz temblando, pero decidida. Willy asintió, su mandíbula. Se acercó a la puerta, con la herramienta de pulso que aún estaba en mano. Tenía un mal presentimiento sobre esto, lo que fuera del otro lado de esa puerta no estaba aquí por accidente. Venían por Sila. Y una vez que la encontraron, no pararon. Tenía que asegurarse de que eso no sucediera. Su mente se acercó cuando se agarró por la puerta, comprobando la cerradura una última vez, asegurándose de que no hubiera manera de que nadie pudiera pasar. Las luces parpadeantes sobre la cabeza se sentían como la única cosa que contenía el frío, el vacío infinito del espacio más allá de las paredes. Por un momento, sentí que todo el puesto de avanzada estaba sosteniendo su aliento, esperando. La mano de Sila se volvió a estremecer, casi imperceptiblemente, pero Willy lo vio. Sus dedos cepillaron el borde de la muñeca de Nia, solo un toque, apenas lo suficiente para sentir. Pero fue suficiente. Ella todavía estaba aquí. Todavía luchando. Con un último vistazo a Nia y Sila, Willy volvió a las sombras, deslizándose por la puerta hacia el pasillo. La herramienta de pulso en su mano se sintió más pesada ahora, más como un arma que una herramienta. El silencio se extendió, roto solo por el golpe metálico ocasional contra las paredes, un recordatorio de que alguien estaba ahí fuera. Alguien venía. Y esta vez, no iba a esperar a que hicieran el primer movimiento. Willy se apoyó ligeramente, el peso de sus palabras se acomodó sobre él. Al principio no dijo nada, dejó que el silencio se extendiera, permitiéndole que hablara, se descongelara. Pero en el momento en que comenzó, estaba enganchado, cada palabra que lo atraía más profundamente en su historia, una verdad que había conocido que estaba allí pero nunca había pedido. Nos dijeron que era por nuestro bien, continuó Sila, su voz firme pero llevando los ecos de algo viejo, algo roto. Una manera de arreglar lo que nos estaba mal, hacernos mejores. Nos llamaban los casos especiales, los elegidos. Pero no se trataba de hacernos completos. Era sobre el control. Sus dedos cepillaron la cicatriz otra vez, la piel suave traicionando la violencia de la memoria. Willy podía sentir el frío que se había deslizado en sus palabras, podía ver la forma en que su cuerpo se tensó, incluso aquí, en la seguridad de este lugar remoto,
lejos de los ojos curiosos del laboratorio o del gobierno. Había oído hablar de tales programas antes, reservados, peligrosos, alimentados por la creencia de que algunas vidas valían más que otras. No me ofrecí, continuó Sila. Vinieron por mí. Vinieron por todos nosotros. Pensé que podía resistirme, que podía mantenerme intacto, pero con el tiempo me rompió. Tenían métodos, herramientas que podían retorcer tu mente y tu cuerpo hasta que ya no eras tú. Hasta que creyeras la mentira que te dijeron. Y si luchabas, ellos solo empeoraron el dolor. Su mirada se ablandó, las brasas del fuego reflejando en sus ojos, volviéndolas en oro fundido. Yo era uno de los que luchaba. Al principio pensé que si podía evitar que me controlaran, podía quedarme libre, pero cada vez que me resistía, encontraron una nueva forma de hacerme daño, una nueva forma de romper. Willy no dijo nada, pero el dolor en su pecho se profundizó. Había visto esa misma mirada en los ojos de la gente antes, sobrevivientes de experimentos, de trabajo forzado, de guerras luchadas en secreto. Era una mirada que venía de sobrevivir a algo peor que la muerte, algo que te dejó hueco, pero sin más remedio que seguir moviéndose. No esperaba que se abriera a él así, al menos no todavía, pero no había negado la confianza en sus palabras, la crueldad que ella le permitió sobresalir. Le debía escuchar, entender. Cuando ya no podía pelear, continuó Sila, empezaron a desnudarlo todo, incluso los nombres que teníamos. Dijeron que los nombres eran cargas, cosas que nos ataron al pasado, a quienes éramos. Así que nos dieron nuevos nombres, nuevas identidades, nombres como Canción de los Espíritus, Gracia de Beilen. Pero eran títulos vacíos, distracciones. Lo que realmente querían era borrarnos. El peso de las palabras se hundió en el espacio entre ellas, y durante mucho tiempo, ni hablaron. La mente de Willy se aceleró, tratando de entender el tipo de infierno por el que había vivido. Había sabido que era malo, pero oírlo de ella, escuchar la historia de alguien que la había vivido, le hacía sentir mucho más pequeño frente a todo. Y sin embargo, la fuerza en su voz, la estabilidad, le hizo darse cuenta de que ya no era esa persona rota. Ella estaba parada frente a él, viva, respirando, luchando para seguir adelante. Me preguntaba si me dejarían ir, dijo, su voz se callaba. Pensé que tal vez, quizás moriría en ese lugar. Pensé que sería más fácil. Pero tú, Iña, me diste algo que no creí que volvería a tener. Una elección. Una salida. Ella lo miró ahora, no con miedo, sino con algo mucho más potente, agradecimiento y reconocimiento. Willy respiraba profundamente. No esperaba que ella desnudara tanto de sí misma en este momento. Pero también sabía que era un punto de inflexión para todos. Ya no era solo la mujer rota del laboratorio. No era el fantasma de quien había sido. Ella estaba aquí, ahora, con ellos. Y eso significaba algo. Podría curarse. Y también ya. No lo hice por un agradecimiento, dijo Willy, su voz baja pero estable, lo hice porque necesitaba espacio para respirar. Necesitabas tiempo para recuperar lo que te quitaron. Iña necesitaba ver que su madre no era solo una sombra de la persona que una vez era. No eres lo mismo que eras cuando te encontré. Y tú eres más fuerte para ello. Sila asintió lentamente, casi imperceptiblemente, antes de mirar hacia atrás hacia el horizonte. La luz estaba disminuyendo, lanzando sombras largas a través de la cuenca. El viento había levantado, barriendo la tierra seca alrededor de ellos, pero había algo diferente en ella. El mundo, esta vasta extensión de roca y niebla, ya no era un vacío infinito. Era un lugar donde podían construir algo nuevo. Nia se había dormido junto al fuego, su cuerpo se enriqueció en una pequeña bola, su rostro tranquilo en el calor de las llamas. Había llegado tan lejos, como su madre. Y le golpeó a Willy entonces, cuán poca esperanza había permanecido en él durante mucho tiempo, lo difícil que había sido encontrarla de nuevo. Pero ahora, con ellos, en este lugar que se sentía un poco como seguridad, un poco como un futuro, podía ver esa esperanza, aunque fuera solo un hilo pequeño, empezando a coser. Se paró, estirando las piernas, y echó una mirada final al horizonte. Lo desconocido se extendía antes de ellos, pero el camino hacia adelante era claro, no más sombras, no más miedo, solo la promesa de algo mejor. Lo lograremos, dijo Willy en silencio, tanto para sí mismo como para Sila, su voz que lleva el peso de esa promesa no hablada. Juntos, lo haremos. Sila se paró a su lado, su postura aún fuerte, su cuerpo ya no temblaba, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía que luchaba por aguantar.
Estaba parada sobre sus propios pies, con su hija a salvo a su lado y un futuro por delante de ella, por incierto. Y por primera vez en tanto tiempo, se sintió como si pudiera respirar de nuevo. El mundo parecía todavía, el zumbido de los drones que se acercaban, el viento, incluso el débil grillete de fuego que se callaba en el espacio entre ellos. Los ojos de Sila se fijaron en el hombre que estaba al borde de la cuenca, su presencia un ancla que amenazaba con arrastrarla hacia un pasado que había luchado tan duro para escapar. El hombre de la armadura de oro, el padre de Nya. Un nombre que nunca había hablado en voz alta, una cara que había intentado olvidar. El corazón de Willy se apretó al ver el cambio en Sila. La forma en que su cuerpo se congeló, cómo se encontró el aliento, el débil temblor que le cayó por la columna vertebral. No estaba enfrentando la dirección ahora. No solo luchaba por sobrevivir. Ella estaba enfrentando a alguien que una vez compartió su mundo, alguien que había caminado junto a ella en esos pasillos fríos y estériles y, por un breve momento, creía que podían cambiar el mundo juntos. Pero esa creencia se rompió hace mucho tiempo. Él la había traicionado. Le dio la espalda a todo por lo que habían trabajado. No,